La España de Luis de la Fuente, después de ganar Eurocopa y Nations League, que no está nada mal. Hombre, todo lo que pueda ganar, no está mal, ¿eh? Creo que no está mal. Debe plantearse una serie de nuevos retos para seguir creciendo como selección y para aspirar a llegar de la mejor manera posible a futuros torneos para seguir ganando. Que esto vaya a ganar. Ya no vale. Ya qué poca memoria tiene el fútbol, Adri. Ya la Eurocopa forma parte del pasado. Y hay que pensar en lo siguiente. Sí. Sí. Bueno. ¿No? Bueno, y un poquito de... Al tran-tran, ¿no? ¿Cómo que al tran-tran? Un poquito de piano-piano. No. A competir, y es lo que queremos analizar. Nosotros hoy queremos ponerle 5 retos a la selección española después de conquistar Nations y Eurocopa, insisto, para seguir creciendo como selección y para llegar de la mejor forma posible a futuros torneos y seguir ganando, que es de lo que se trata. Es que es un momento... hay 5 retos. Es un momento complicado siempre de gestionar porque es, oye, ya has ganado, ya no tienes la barriga vacía. En rueda de prensa le comentaban ayer a David Raya aquello de... oye, España cuando, por ejemplo, gana el Mundial del 2010 y tiene que jugar amistosos, tiene aquel famoso amistoso, por ejemplo, en el Monumental contra Argentina, donde te pasan por encima, y que da la sensación de que, oye, de que puedes llegar a desconectar un poco. En una temporada donde creo que el primer parón de selecciones fue en agosto, si no recuerdo yo mal. Sí, no recuerdo eso, ¿eh? Yo recuerdo a España jugando, no sé si en México, que hizo en México y Buenos Aires. Tengo el recuerdo, de decir, oye, no todo tiempo pasado fue mejor, o al menos no para todo. Y bueno, yo creo que el reto parte principalmente de esta premisa, ¿no? Decir, oye, España ha ganado mucho, lo ha hecho muy bien, ha ganado con total justicia y merecimiento la Eurocopa, por ejemplo, en el más corto plazo. Sin duda. Pero tiene que seguir compitiendo, empezando por la Nations League. Claro, mira, primer reto que yo le marcaría a la selección de Luis de la Fuente. Te los voy diciendo y a ver si me los vas comprando, ¿vale? Venga. Vamos debatiendo. Consolidar la línea de juego que hemos visto en la Eurocopa y mantener ese hambre, esa ilusión por seguir ganando. Tú lo decías, que no haya tripitas llenas ya, que no se conforme esta generación con lo que ya ha ganado, sino que se quieran seguir ilusionando por competir y ganar títulos con la selección española. Es verdad que la Eurocopa, y esto ya lo analizamos en su momento, tuvo mucho de momentum. Al final España voló en aquel torneo, coincidió una gran versión de España con versiones decepcionantes de grandes selecciones que no estuvieron a la altura. España tuvo jugadores que llegaban muy frescos a aquel torneo, todo encajó muy rápido, y España pasó por encima de varias selecciones en aquel torneo. Esto, evidentemente, no va a ser fácil de mantener porque, insisto, creo que tiene mucho de momentum. Pero sí me parecería interesante, Nahuel, empezar a asentar, oye, esa línea de juego, no dar 2 o 3 pasos hacia atrás, pero tampoco quedarse estancados ni mucho menos, sino intentar seguir creciendo como selección porque creo que se puede seguir mejorando de cara al futuro. Tenemos muchos jóvenes que tienen que seguir creciendo. Ese es el tema y el punto clave, comparando, por ejemplo, con la generación que es campeona del mundo en 2010, ¿no? Que aquella generación culmina en el Mundial un proceso un poquito más largo, donde daba la sensación de que había muchos futbolistas rindiendo al mejor nivel de su carrera. No sabemos cuánto van a crecer los jóvenes de la selección española, pero da la sensación de que no han tocado techo, ¿no? Y que todavía, a pesar de haber tocado ya metal, tienen mucho por dar. Decíamos aquello en la Eurocopa, aquello de oye, esta generación está compitiendo muy bien, está demostrando que en el futuro seguro que va a tener oportunidades de pelear por los títulos, pero era importante competir por ya que estabas en franquicia, ¿no? Con lo cual, creo que el hambre no va a ser el mayor problema, ¿no? De cara a esta nueva etapa, a este nuevo reto después de haber conquistado la Eurocopa. Futbolistas muy, muy importantes que tienen que seguir creciendo. Exacto. Y ahí hablo de los futbolistas y también del seleccionador. Sí. Porque es él quien tiene que motivar y buscar las fórmulas para que nadie se relaje. Segundo reto que le marco a esta selección. Creo que es muy positiva y yo la mantendría la mezcla que vimos en la Eurocopa entre jóvenes, jugadores muy jóvenes, insultantemente jóvenes, y veteranos. Creo que me gusta mucho esto y ese equilibrio me pareció muy positivo. Es decir, en el caso de Jesús Navas, insultantemente veterano. Claro, pero bueno, ya Navas, pobre, ya no lo podemos contar con la selección. Pero, por ejemplo, de Lamine Yamal y Pedri, que son muy jovencitos, a los más veteranos de los que ahora hablamos, creo que hay un núcleo importante de futbolistas que me parece importante mantener, que creo que se van a mantener, pero me parece importante cuidar y seguir dándoles muchos partidos con la selección. Hablo de, evidentemente, los Rodri, los Oyarzábal, los Lenormand, Olmo, Fabián, Merino, este tipo de jugadores que están entre los 26 y los 29 años, tiro más o menos de memoria, creo que están todos por ahí, me parece importante de mantener porque son ellos los que tienen que, evidentemente,
tirar de la selección, ya no solo en el futuro más inmediato, hablando del presente, sino también en lo que está por llegar. Todavía les quedan muchos partidos a esta generación y creo que hay que mantenerla. Sí, estoy de acuerdo. En el caso concreto de esta convocatoria, tan solo hay 4 futbolistas, por encima de los 30 años. Mira. 30 más. Es cierto que, por ejemplo, no está Morata, que entraría dentro de esta nómina, pero vaya, creo que la selección tiene un buen equilibrio sobre todo que no es una proporción igual, ¿no? En el sentido de que hay unos cabecillas en el vestuario, veteranos muy identificados, el caso de los Carvajal, el propio Morata, de Joselu, de los que ahora vamos a desarrollar un poquito más, pero que hay un grueso de futbolistas por debajo de los 30 años y que no deberían tener ningún tipo de bajón ni ningún tipo de problema a priori para completar este ciclo de 2 años que nos va a llevar al próximo Mundial. Es que son muchos, mira, Olmo y Cucurella tienen 26 cada uno ahora mismo. Mikel Oyarzabal tiene 27. Igual que Robin Lenormand. 28 tienen Fabián, Rodri y Merino. Oye, son jugadores todavía, les queda mucho fútbol por delante y creo que tienen que seguir siendo la base de esta selección española. Pero, evidentemente, tercer reto que hay que marcar, pensando un poquito en el futuro, hay que ir pensando en el relevo generacional de ciertas piezas y en ciertas posiciones muy concretas. Ya no va a estar Jesús Navas, que se despidió hace unos días de la selección española, pero Joselu, por ejemplo, ya tiene 34 años. Carvajal tiene 32, que no los quiero retirar, pero bueno, hay que ir pensando en el futuro. Aymeric Laporte ya tiene 30 y Morata tiene 31. Y creo que el tema del 9 es algo que sí España debería empezar a plantearse quién va a ser el sucesor de Morata en la selección española absoluta. Sí, a ver, varias cosas. Bueno, creo que en el caso, por ejemplo, de Carvajal, todos lo imaginamos jugando el Mundial del 26, salvo que medie algún problema físico o algo inesperado. De hecho, va a ser el capitán contra Serbia porque no está Rodri, por ejemplo. Creo que Laporte no ha dado síntomas de declive y a pesar de continuar en el Nasser, que ha habido dudas quizás respecto a su futuro después de la Eurocopa, muchas, yo lo imagino también teniendo continuidad y de hecho el hecho de que esté en la lista yo creo que nos da ciertas pistas al respecto. Con Morata yo tampoco sería muy alarmista, al final no va a estar en este parón por lesión, pero es un futbolista que va a seguir estando en un club de élite como es el Milan y además con bastantes galones. Y sí que el tema de Joselu y sobre todo el ir encontrando las alternativas, ya no es tanto un plan a corto plazo que tenga que dar la selección española, sino pensar en que al final del camino hay un Mundial. Claro. Entonces, es cierto que Luis de la Fuente hizo muy famosa y ha acuñado constantemente aquella frase de yo en cada parón voy a llevar a los más preparados para poder competir. Sí. Pero creo que es un plan y que es una idea que debe estar también en un segundo plano, sobre todo teniendo en cuenta que por debajo tienes una generación que es campeona de Europa Sub-19, una generación que acaba de ser campeona olímpica, en fin, que existe un relevo generacional, que además en ese grueso de la convocatoria ya no hay tantos críos, como por ejemplo la Eurocopa del 21, que daba la sensación de que había mucho jugador muy joven y que todavía tenía mucho por crecer. Sí. Hay futbolistas que tienen por crecer, pero creo que no es la mayoría del bloque, con lo cual el relevo generacional seguro está sobre la mesa y lo vamos a ir viendo de una manera mucho más paulatina de lo que parece. A mí en el tema del 9 hay un nombre que se me viene a la mente, pensando esto. El 9 del Oporto. Samu Morodion. Sí, señor. Tiene que ser él. Ahora mismo parece que va a ser él. Que ya veremos. Igual estamos plantando quién va a ser el futuro 9 de la selección e igual no ha llegado todavía a la élite. Claro. Igual el Barça saca otro chico de 17 años que lo hace igual de bien que el resto de jóvenes del Barça y lo tenemos en 2 parones de selecciones con nosotros. Y a ver, es que te pones a pensar dónde estaba Fermín hace un año, dónde estaba Lamine Yamal hace un año. Igual no lo conocemos. Claro. Es que igual rompe a marcar goles Marc Guiu en el Chelsea, por ejemplo. Y he puesto a Marc Guiu por ir al talento joven, ¿no? Que es el que suele explotar con más facilidad, pero el típico ejemplo de un goleador más veterano, caso de en su día de los Mitsu, de los Jaime Mata, de los Aduriz, futbolistas que alcanzaron su cenit y su madurez como futbolistas a una edad un poquito más avanzada. Pues bueno, es que son 2 años. 2 años en fútbol son muchísimos. Como te diré, te contaré. De hecho, si ahora mismo nos ponemos a hacer tú y yo lo que creemos que puede ser una convocatoria de 26 para junio del 26. Pues fíjate. es que igual fallamos la mitad. Es que vete tú a saber. Bueno, igual con la mitad que estás acertando creo que estás siendo muy generoso. Sí. Igual cambia todavía mucho más. Vale, cuarta clave, cuarto reto que le marcamos a la selección. Este es sencillo, pero creo que lo tenemos que poner encima de la mesa. Hacerle hueco a Gavi en esta selección. No hemos visto a Gavi con Luis de la Fuente, ¿no? Todavía no. Bueno, sí, lo vimos cuando se lesionó. No habían coincidido Gavi y Pedri, ¿no? Era el famoso dato. Exacto. Con Luis de la Fuente. Sí. Encajará seguro. Y ojalá regrese muy bien, con la misma energía y le dé muchísimo a la selección española porque creo que Gavi es uno de esos jugadores que puede mejorar el nivel competitivo de la selección
y alimentar ese hambre, alimentar esas ganas por seguir compitiendo y seguir ganando importantes torneos con la selección española. Pero hay que verlo, hay que ver cuando regrese, dónde se le hace sitio, insisto, primero ver cómo vuelve y confiar en él. Bueno, a mí me parece positivo, digamos, el trato que se le ha dado a Gavi durante la lesión. El tema de que le hayan involucrado mucho tanto en el día de la final como en la celebración posterior. Creo que dice detalle, mucho. Sí. Sí. En su día también lo hizo la selección con Ansu Fati y me pareció un acierto total. Está metido dentro de la dinámica grupal, ¿no? Que es importantísimo una generación y en un vestuario que da la sensación de tener muy buena química. A partir de ahí es evidente que a nivel futbolístico va a haber que encontrar el hueco. Mi sensación es que esto es algo que vamos a ver mucho más sobre la marcha. La selección encontró la forma de jugar sin Gavi cuando parecía impensable. Creo que va a poder encontrar la mejor versión para el Gavi que nos encontremos, que veremos si es el mismo futbolista o no, veremos cómo le afecta. Creo que todavía hay muchas incógnitas por despejar, que no debería haber ningún tipo de prisa con la situación de Gavi y a ver cómo se le busca ese hueco, pero da la sensación de que Luis de la Fuente y que la federación en su conjunto está pensando en el regreso de Gavi, evidentemente. Yo, al Gavi que regrese de la lesión, que insisto, regrese cuando tenga que regresar y que esté sano para jugar y no tenga ningún problema, me lo imagino cerquita de la base, que es donde estaba jugando antes de caer lesionado. Cerquita de la base de la jugada, más cerquita del medio centro, no siendo ese jugador tan agresivo en el desmarque por delante de la línea del balón, que creo que ya no es eso, que podrá dejar de ser eso, para ser un jugador más encargado del pase. Creo que tiene más calidad de la que se ha dicho en muchas ocasiones, con el balón en el pie, me parece un gran centrocampista, y me lo imagino más ahí, más protegiendo al medio centro que no llegando al área. Puede ser, sobre todo viendo no sé si el atasco que hay en el tema de la media punta, que al final Luis de la Fuente va a tener que encontrar la manera de juntar a Pedri y a Olmo, por ejemplo, que es un parón donde es posible que lo veamos. Hombre, ahí Gavi parece que era el mediapunta de facto de la selección. Parece que no tendría tanto hueco. Bueno, el equipo ha evolucionado sin Gavi y veremos en qué momento del trayecto volvemos a encontrar al 6 del Barça. Ojalá sea muy, muy prontito. Y quinto y último reto que le marcamos a la selección. Lo decías antes, y me parece interesante. Seguir aprovechando los momentos individuales de los futbolistas durante la temporada en los parones de selecciones. Creo que aportan aire fresco, creo que abren un poquito las puertas y alimentan la competencia interna, que esto me parece importante. Insisto, que no se relaje nadie, a pesar de haber ganado, que se siga queriendo ilusionar el futbolista cuando va a la convocatoria de la selección española. En esta lista, por ejemplo, de este parón por la Nations League, hay jugadores como Mingueza o Pepelu. Sobre todo Mingueza aprovecha su buen momento en el Celta de Vigo, su buen arranque de temporada. Pero a la Eurocopa Luis de la Fuente se llevó a jugadores como Cucurella, Baena o Ayoce, cada uno con sus circunstancias. El más importante, evidentemente, fue Cucurella, pero supo aprovechar el momento de ellos y supo reforzar muy bien el núcleo de jugadores que ya llegaba muy asentado al torneo. Sí, yo ya sabes que soy partidario de cuando se acercan los torneos rotar poco la convocatoria, salvo que haya un estado de forma que sea imposible dejar a un futbolista fuera de una convocatoria, un jugador que marque 25 o 30 goles en liga, algo así. Creo que no debería cambiar mucho la convocatoria. Pero yo creo que el núcleo duro no va a cambiar mucho ya, salvo. Pero yo creo que las circunstancias obliguen a ello. El momento para probar y para experimentar y para cambiar es ahora. En estos primeros parones, con el Mundial todavía muy lejos. Muy lejos. ya llegaremos al Mundial. Y bueno, es cierto que ha habido cierta sorpresa, por ejemplo, en el caso de Pepelu, que no está empezando la temporada al nivel de la temporada pasada, pero bueno, que yo creo que el seleccionador tiene en la cabeza que lo quería probar. Tampoco tengo en la cabeza muchísimos casos de futbolistas que se hayan quedado fuera que nos gustaría que estén, sobre todo porque hay muchos futbolistas de esos que nos parecen interesantes que han estado con la selección olímpica y que necesitan descansar en este parón. Pero bueno, yo espero en futuras convocatorias, en la de octubre, en la de noviembre, ver un poquito más de variedad y ver que el seleccionador prueba diferentes perfiles para, bueno, pensar un poquito más a largo plazo también. Creo que ese futbolista era Isco, pero se lesionó. Pero era ese jugador que podía haber reforzado el núcleo duro porque era un jugador que llegaba lanzado después de su temporadón y que podría haber aportado. No sé si de inicio o desde el banquillo, que sé que España ha ganado sin Isco y oye, todos felices y perfecto. Pero voy a ese tipo de jugadores que hacen una gran temporada y que los puedes incorporar a tiempo para mejorar el nivel de la selección y tener otro recurso más, que es de lo que se trata. Sí, o incluso, bueno, perfiles como el de Pau Cubarsí, que prácticamente debuta en enero con el Barça y que se coge rápido a la dinámica de la élite. Bueno, ese tipo de apariciones son las que buscas en el tramo final, ¿no? Antes de preparar un gran torneo,
pero ahora yo abogaría por un poquito más de variedad. Todo aquello, por ejemplo, el típico caso de Kylian, por ejemplo, cuando Kylian estaba brillando la liga y lo pedíamos... ¿Tú abrirías la mano ahora? Yo ahora sí. A 3 meses de una Eurocopa o a 5 meses de una Eurocopa no lo veía, pero creo que ahora es el momento para que este tipo de jugadores empiece a entrar. Insisto, igual el primer parón justo después de ser campeón de Europa es un poco pronto, la temporada que tampoco te da como para analizar grandes momentos de forma, pero creo que la Nations League en general debería servir para este tipo de oportunidades. Bueno, estos son los 5 retos que le marcamos a la España de Luis de la Fuente después de conquistar Nations League y Eurocopa. Creo que están bien, ¿no? Sí. Hay exigente. Puede haber algún reto accesorio que es, oye, hacer una segunda equipación un poquito más bonita. Por ejemplo. Ese tipo de historias, ¿no? Pero oye, para empezar no está mal. Para empezar. Hablando de lo del verde, vale. Creo que luego ya hay otras cosas que ya veremos cómo se... Sí, ya cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Muy bien. O al revés, como lo diría mi madre. Estaba esperando a que lo dejaras ahí. Venga, estos son los 5 retos que le marcamos a la España campeona de Europa.